Es imposible explicarlo. Es que yo creo que sin venir al Priorat no se entiende lo que es. Es único, es de un poder fuera de lo normal. Esos viñedos antiguos, esas laderas, esos viñedos de Custell, todo esto te va llenando y dando un sentido que tiene que haber algo muy bueno detrás, ¿no? Tiene que haber algo realmente único detrás de este paisaje. Es como si tuviera una cantidad de secretos que guarda con recelo, ¿no? Y cada cosa está escondidita en su sitio. Te estás recogiendo siempre. Estás metido dentro de un rincón, ¿no? Estás tú con tu familia, con tus amigos, con todo está recogido. Es pequeño, está dimensionado para los hombres, ¿no? Cada trabajo acá cuesta mucho, es duro, durísimo. Hay que querer estar acá, hay que quererlo y quererlo de manera fuerte. Quererlo con dientes también. ¿Dónde nos sentamos? Una copita cada uno. ¿Agua? Para decir que tomamos agua, ¿no? Me ahogo bebiendo agua. Sí. ¿No te gusta el agua? ¿Cómo que te amas ya? Sí, si no tanta agua me ahogo. Sí, hay vino. Claro. No sé, a ver, ¿qué añadas tenemos acá? Pito, tito, golgorito, cookie. No, el Hay mío dos es el 11 10. y un 10 y un 4 y un 4. Wow. ¿Lo hacemos al estilo inglés o más viejo, más joven o al revés? Tenemos que empezar para los jóvenes, a los viejos, ¿no? Sí, ¿no? Porque Sí, para que sea... a mí me gusta más de joven a viejo. No, a mí me gusta más al revés. A mí me gusta más De viejo a joven. viejo a joven. Sí, yo también. Pero lo que pasa es que no se van a abrir. Es igual. ¿no? Igual. Somos profesionales, ¿no? No, y además ya saben, esto te esperas un ratito y Sí, ya, perfecto. ya saldrá ya, ¿no? Lo decías de viejo a joven, ¿no? Es igual. ¿Ah, sí? Ahora ya estáis. Es igual. Ya. No, es que tampoco estamos acá para hacer un panel de... Tiramos la botella. Empezamos. Está bueno eso. Salud. Sí. Salud. Amigos, Encuentro aquí. familia, tribu, todo. La tribu. Cuando tú llevas en tu corazón algo de ilusión, la compartes, ¿no? Y entonces al final das valores diferentes, ¿no? Y estos valores diferentes aquí se podían encontrar. El Priorato a primera vista puede parecer un sitio muy hostil, pero cuando estás dentro es muy acogedor. Es decir, en el Priorato se puede vivir realmente con 4 cosas, con casi nada. Cuando ya vine aquí, de recién casi casados, con ya un hijo, venía aquí buscando ya no el lado excursionista, sino buscando el lado puro. Y yo lo veía más como un modo de vida, ¿no? Es decir, que cómo hacer que por una vez un sitio desprestigiado tenga el mejor prestigio de todo el mundo, uno de los mejores sitios del mundo, ¿no? Y que esto entonces haría que fuera posible una sociedad en equilibrio con esta naturaleza, ¿no? Yo me acuerdo, cuando llegué aquí, te lo prometo, empecé a plantar en el año 79 mismo. Yo me acuerdo, pero ¿y aquí cómo se hace para hacer vino? Es que es imposible. Sí. Algo, claro, empecé a oír que si ponían lana para que te aguante la humedad, los hoyitos que para si los plantar. hoyitos, que si no sé, algo se tiene que hacer, porque aquí, aunque aprietes la poca tierra que hay, le pones 2 litros de agua y dice, coño, no está ni mojado. Y dice, ¿cómo hay que plantar aquí? Y me acuerdo que las primeras plantaciones
Pues el 50% se me iban, el 50% venga, el año que viene, otra vez. Pues mira, nos ha enseñado a aprender el Priorat. Al final puedes plantar sin riego. Sí, exactamente. Y haciendo como se hacía con mucho esmero, lo que sí, ¿no? Todo lo que le demos a este Priorat también, ¿no? Por esto estamos todos aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí estamos por el Priorat. Pero ves como eso de lo que debemos al Priorat, yo lo que veo es que... Felicidad, ¿no? Sí, pero cuando te mueves y buscas y encuentras, está ahí. Sí. Y es esto lo que es importante. Las cosas son aquí, la naturaleza es de todos. Siempre es la mente humana que da valor a las cosas. Y por eso yo creo que una de las cosas más importantes es el conocimiento de ellas, la naturaleza. Cuando más la conoces, más la amas. Cuando yo llego aquí, había 3 o 4 personas jóvenes de Porrera que iban todos los días con un coche a Reus o Tarragona a trabajar de paletas o lo que sea oído antes. Y nada más. Es que la mayor parte, yo hice la estadística y entonces la pirámide estaba invertida del todo. Abajo estaban todos los viejos más de 65 años. Es que no había nada. Y aquello era triste, ir a los pueblos, de verdad no había niños que jugaran en la calle, había muy pocas cosas, muy poca cosa. Ahora ya unos 10 años, o 8 o 10 años ya, estando en el café de Porrera, había un señor mayor ya, con un gallato allá, y me dice, oye, ven un momento. Dice, mira, tengo que decírtelo. Llegué a un momento en que pensaba que el Priorato se terminaba en nosotros. Y ahora, te digo sinceramente, no te podría contar lo contento porque el Priorato no se termina. Mis nietos han vuelto. Y por eso es importantísimo que el concepto inicial, y vuelvo a repetirlo, es siempre social. Y por eso hemos tenido que valorar el producto de aquí haciendo un precio alto para que todos pudiéramos vivir en un equilibrio, sin nadie marcharse desorbitadamente, sino es todo pequeño, bueno y cuidado hasta el máximo, ¿no? Con ese amor final que realmente te llena. Yo lo que no me acuerdo cuando llegamos. ¿Tú cuándo llegaste? Bueno, No, en pues, me mayo acuerdo. del 89, ¿te acuerdas cuando fuimos a Escales? ¿Con la moto, con tu moto? Fuimos a ver cómo se llamaba el Oscar, que tenía la mula súper gorda. ¿Nos prestas la mula? Y dice, ¿y para qué? Sí, es que tenemos que ir a ver la viña de Dafne y todo. Y nos mira y dice, ¿y queréis subir los dos en la mula? Y allá, sí. ¡Al carré! Pero tú también, al venir aquí, ¿lo encontraste bien? Sí, es que para mí era obvio, ¿no? Es que en una tarde ya está. Ha sido decidido. Es que ni había preguntas que hacer, ¿no? ¿Y qué viste entonces? El entorno en general. Entorno general. Sí, que era otro mundo. Es que acá es otro mundo. Y era como viajar a la luna de golpe. Era así. Claro, Sí, sobre todo los costes daban una sensación lunática o marciana. Yo ya venía a Tarragona, a la casa de Ernest, cuando hacíamos viaje, cuando yo acompañaba a Ernest en algún viaje, yo ya vivía el ambiente de Tarragona. Cataluña, Tarragona, el rollo moderno aquí de Ernest, el jazz y hello. Y la modernidad de Tarragona, para mí Tarragona era una modernidad absoluta, ¿no? Comparado con Alfaro. Entonces yo ya vine de Tarragona, de tu casa, y nunca me olvidaré la palmera, antes de subir hacia la Taixeta, la palmera de la izquierda, luego la subí para arriba, y ahí toqué esto, ya desde ahí ya me dio el flechazo, fíjate tú, comarca del Priorat. Ya no fue ni la zona vinícola, ya empezó por ahí. Ya empezó con la palmera y con la luz. Creo que me convenciste, porque hicimos un estudio de lo que percibían una familia que trabajara por sí misma. Si entonces valían, no sé si 800 o 1000 pesetas el día de jornal normal, un día de trabajo, ellos recibían 200. Y claro, nadie quería estar aquí, se marchaban. Y es cuando vino él, me propuso una cosa y digo, joder, pero si es que esto es lo que necesitamos aquí. Es pues decir, toda la culpa le tiene el Cisco Buté. Ah, sí, también. Fíjate. Estamos preparando la paellita y tal, y me voy a buscar vino.
Y en la cooperativa había el Sisco. El Sisco. Y dice, vea René, tú, que te gusta tanto el pirata, hay una finca con un huerto. Fuimos a verlo y joder, me enamoré totalmente. Y en una de las visitas de mi suegro, me dice, vamos a la excursión. Y yo, la obsesión de allí, sí, te voy a enseñar un sitio. Fue el primer capitalista. Una noche, cuando estábamos cenando en casa en Tarragona, me dice, hoy es el día, esto me acordaré todavía, es el día del cumpleaños de mi mujer y yo, de casados, y hemos decidido de comprar esta viña. Isabel y yo nos quedamos, hostia, ¿de qué? Cuando miro esas montañas, estas viñas, estas plantas que son tan fuertes, yo pienso, bueno, yo tengo que estar a la altura. Yo creo que las cosas más importantes que hacemos en una vida son las que menos pensamos. Si nos ponemos mucho a reflexionar, entonces nos quedamos parados. Cuando digo que no pienso mucho en lo que hubiera podido hacer de otra manera, es porque creo que si ha pasado esto es por una razón. Al final de una vida, lo que cuenta es, no es decir, sí, yo he hecho un vino, pero este vino ya está bebido, ha desaparecido. Pero pensar que he sido parte, una pequeña parte de esa historia. Participar en esto es de ser parte de algo, ¿no? Un poco más, muchísimo más grande que yo. Acordaros, hay una cosa, yo siempre como referencia, cuando hicimos la reunión sobre los 1.500 pesetas la botella, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y que dije, bueno, voy a ver al mejor sommelier del mundo, ¿te acuerdas, no? Sí, que era el sommelier Jambon. Sí. Y lo fui a ver para ver si valía estos 1.500, ¿te acuerdas, no? ¿Te acuerdas de esto? Me fui a París expresamente con la botella. Recuerdo siempre que presente, que le dije, por favor, ¿puede probar este vino? Y es que quiero su opinión, para mí es muy importante. Prueba el vino, y hace lo típico y se va, ¿no? Y tú te quedas, ¡hostia! Igual se olvida de que un rato ya no se la acuerda, ¿no? Una hora después vuelve y entonces me pregunta dónde es. Y antes de decirle dónde es, me gustaría una pregunta de examen. Este vino, para nosotros, es necesario que valga 1.500 pesetas. Bueno, y quiero saber si usted lo compraría. Y me dice, yo le compro ya 3 cajas. Y entonces le expliqué lo que era. Y entonces cuando llegué aquí digo, ¡hemos ganado! Es decir, valía el precio que nosotros queríamos, que muchos lo dudaban, ¿te acuerdas en esta reunión? ¿No? Lo dudaban todos. Nosotros estamos locos, pero al final se hace. Ahora, cuando tú analizas toda esta línea, ves muy claramente que cuando la cabeza va a una parte, que no los ves dónde, pero vas a la calidad en punto, llegas a ella, de una a otra llegas a ella. Y dices, no sabes, pero a última hora llegas a ello. Y esto es muy importante. No hay un plan previsto. Pero hay una idea y hay un sueño, se va por ahí, ¿no? Un sueño con un objetivo muy apasionado, que no pare. Sí. Claro, es que quemamos el barco, eso está clarísimo. Todo lo que vamos a ver, no queme nada en duro. Eso. Yo lo quemé todo. Yo quemé la moto, todo. Este negocio hay que vivirlo con mucha pasión, hay que vivirlo con mucha afición. Hay que tener mucha afición, como se dice en el mundo del toro, con afición. Si no tienes afición, entonces el vino también lo está denotando, la viña lo está notando, el vino está notando, y pierde el alma de esa afición y pierde el latir de algo especial.
el lugar es más importante que nosotros. Nosotros somos pastores de ese maravilloso rebaño, por así decirlo. No que nosotros somos los grandes creadores de un vino, donde además no se localiza, no se pone nada más que haces una marca registrada para ti y además a nadie le dice la receta. ¿Qué receta? Pero si no hay receta. Si lo que hay es un buen viñedo o no un buen viñedo y un respeto en hacer las cosas bien o no. Que el vino en el fondo es algo tan trascendental, tan divino, sobre todo cuando coincide este capricho tan especial, ¿no? Que de repente emana un vino, un fluido que es vital, que es estremecedor. Es una energía en la emoción, en las fuerzas, en las ganas de brindar, en las ganas de compartir, en las ganas de celebrar. En las ganas de celebrar la vida, de querer vivir. Así lo veo yo. Te dan ganas de vivir cuando tomas este vino. Yo solo quiero que se saboree cada atardecer en ese viñedo. Han evolucionado mucho los vinos. Sí, es que en la copa ya es Están buenísimos todos. Están y cada uno tiene un estilo diferente, pero están... Es que añadas diferentes, Sí. vinos diferentes. Y al final, mira, vamos... Sí, señora. Los amigos uno los puede escoger y hemos escogido estar juntos, pero es también familia, porque hemos pasado mucho tiempo juntos y hemos vivido emociones que creo que se viven más con familia que con solamente amigos. Es que voy a la otra punta del mundo y escucho hablar de ellos y es mi tribu, es mi tribu. Pues cuántas anécdotas, ¿no? Por recordar. Yo lo que pasa es que estoy en una época en la vida ahora que no recuerdo. Tenéis los jóvenes, somos los viejos nosotros. Siempre está esa cónclave que mantiene este arco de una ocasión única en el mundo del vino, como ha sido el comienzo de los Clos, el comienzo de este grupo de románticos apasionados, por un proyecto donde el vino era todo, donde el buen vino era todo. Y entonces ahí está eso. Y lo que siento es que sin ellos esto no podría, ni hubiera existido, ni existiría, ni seguirá existiendo. Y yo creo que lo más importante en esta vida es que cada cual exprese sus cosas en función de su forma de ser. Tú eres un soñador, tú eres un soñador de medio, ¿no? Y ella, pues continúa. Los tres sois soñadores y sois, digamos, clásicos mucho. ¿Por qué? Porque captáis la evolución del priorato desde el origen. Y a mí me gusta la intervención. Cuanto menos mejor, pero sí que en nuevos conceptos. Sí. Tú imagínate... Pero para esto te hemos escogido aquí como complementario. Tú imagínate... Yo soy el que soy desde el punto de vista de todo, de persona y de científico, de técnico y de productor, gracias a ellos. Yo creo que en este momento es un momento para mí, a mis 64 años, es el más apasionante de nuestro mundo. Y es acojonante lo apasionante. Yo sé que estoy súper apasionado ahora. Es que es para apasionar. Es que cada año es apasionante. Es totalmente apasionante. ¿Cómo quieres que no funcione con una gente así? Es imposible. Sí, es que es imposible. Es que no los podrás comprar nunca. Son gente que son incomprables. Lo más emotivo, creo, de este momento para mí es que a partir de ahora nos veremos siempre. Continuamos juntos con nuestras familias, pero es la última vez que hacemos algo juntos. Salud. Salud. Ya, y 25 años más, ¿no? Yo quiero resistir hasta los 25 años más, porque coño, se marcha ahora, también que lo pasamos aquí ahora. Al 28. Maravilla. Bueno, muy bien. A ver, ¿qué son?